Cooperación Internacional de Educación. Universidad Cuauhtémoc, estudiante Luz Helena Castañeda. Doctorado en Ciencias de la Educación. El derecho a la educación. El concepto del derecho a la educación parte inicialmente en el deseo cosmopolita de hallarse en un ámbito sin desconfianza y en donde los individuos alcancen a deleitarse absolutamente de su independencia. Resumiendo, el derecho a la educación es la agrupación de los derechos humanos, siendo esta la principal forma de facilitar el cumplimiento de base a todos los derechos del ser humano, como lo son civiles y políticos, que se refieren a los derechos de libertad, derechos sociales, económicos y culturales, que abarcan los derechos a la equidad. Historia. Desde el año 2000, con el cambio del milenio y hasta el 2015, se registró un acuerdo a nivel internacional de América Latina por medio de la oficina de la UNESCO para lograr una educación para todos, el cual consistía en la colaboración de todos los países de América y el Caribe, con reportes a nivel interno de cada nación, con las falencias y fortalezas de sus políticas educativas, para lograr generar cambios necesarios para solventar ese vacío estadístico de la falta de educación y analfabetismo en las zonas y población marginadas. Aunque hay países que no cuentan con esta información por múltiples factores, como son la corrupción, el conformismo de su población en este aspecto en particular, utilizando datos un poco más precisos y el Banco Mundial para poder complementar dicha información. Ambiente absoluto del progreso y propósito en la región. Se pueden aplicar muchos métodos en el proceso de este tipo de información, lo cual es muy difícil por la diversidad de culturas dentro de cada nación, puesto que todavía existen etnias indígenas y por lo general son las más marginadas y vulnerables. También los avances en cada país no son replicados en las demás naciones. Se pueden destacar tres aspectos definitivos: América Latina y el Caribe, revisión regional de 2015, educación para todos. Los beneficios señalados no se repiten en todas las naciones. Las divergencias intrínsecas de las zonas son evidentes y en algunos casos están remotamente de ser incluidas en las finalidades fundamentales. Las diferencias a nivel interno son bastante acentuadas, usualmente en todas las naciones de la zona, residiendo en algunos factores como lo son el nivel social, el linaje indígena y el sector donde residen. Estos son los lineamientos básicos en donde transitan estas diferencias. Inclusive, cuando los menos favorecidos y marginados han progresado generalmente, su entorno relativo con relación a los demás favorecidos no ha optimizado elocuentemente. Las actuales ponderaciones, como se juzgan los adelantos en materia educativa, se enfocan en la calidad y no tanto en la expansión educativa e inclusión social en este tema. Política educativa en Colombia. En Colombia, los gobiernos han intentado colocar la educación como prioridad básica para avanzar en el camino a la abundancia económica y social de la nación, y se propone aportar más dineros de inversión en el área educativa que en cualquier otro sector político gubernamental. Se han generado grandes cambios en función de la educación incluyente y de calidad, como también se ha podido ingresar a más niños y niñas a las instituciones educativas durante más tiempo, especialmente los menos favorecidos.
También se han implementado sistemas de control y calidad y se ha avanzado en lo que se refiere a la preparación de los docentes como profesionales en su área. Es un gran avance en lo que se refiere a la educación, el cual no ha sido fácil por las diferentes culturas regionales y la diversidad de la población étnica. Convenios bilaterales y multilaterales entre países. En este gráfico podemos observar los convenios que se han adquirido entre los países latinoamericanos y del Caribe. Convenios que han sido multilaterales y bilaterales durante muchos años. Convenios internacionales de Colombia con otros países. Existen muchos convenios, como los cuales: convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Alemania. Convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos de educación primaria con el gobierno de la República de Argentina. Convenio de intercambio cultural entre Colombia y Brasil. Convenio sobre colaboración cultural y científica con Bulgaria. Convenio de reconocimiento mutuo para títulos, diplomas y grados académicos con Bulgaria. Convenio cultural entre la República de Colombia y la República Árabe Unida. Convenio cultural entre Colombia y la República de Corea. Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos profesionales con Costa Rica. Convenio cultural entre la República de Colombia y Costa Rica. Convenio de cooperación cultural y educativa con la República de Cuba. Convenio de reconocimiento mutuo con el gobierno de Cuba. Convenio sobre el intercambio cultural con Checoslovaquia. Convenio sobre el ejercicio profesionales liberales con Chile. Convenio de reconocimiento mutuo de certificados en México. Convenio de reconocimiento mutuo de certificados en Lima, Perú. Convenio de cooperación cultural en México. Convenio cultural entre Colombia y Ecuador. Convenio cultural entre España y Colombia. Protocolo de cooperación educativa y cultural entre la República de Colombia y el Reino de España. Convenio sobre intercambio cultural entre Colombia y Francia. Convenio cultural entre la República de Colombia y Guatemala. Convenio cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Honduras. Acuerdo sobre la cooperación cultural y científica con Hungría. Convenio cultural entre el gobierno de Colombia y la República de India. Convenio cultural con la República de Colombia y el gobierno de Italia. Convención internacional cultural con Colombia y Nicaragua. Convenio de cooperación cultural entre la República de Colombia y Panamá. Convenio internacional cultural con la República de Polonia. Convenio de intercambio cultural y científico con República Dominicana. Convenio cultural con el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Acuerdo de cooperación cultural y científica entre los gobiernos de Colombia y la República Socialista de Rumania. Convenio de reconocimiento mutuo
con el gobierno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Artículo crítico. Convenios bilaterales. Las alianzas de forma bilateral de Colombia se manejan en el marco de los acuerdos en cultura, educación y deporte que se han contraído con otras naciones. En la actualidad están vigentes 46 acuerdos y se efectúan por medio de las delegaciones complexas, las cuales se llevan a cabo cada 2 a 3 años y tienen una validez por 4 años, según las negociaciones entre los estados con que se adquieren estos convenios. Estos convenios de cooperación en la mayoría de casos son muy provechosos para ambos países, ya que se obtienen recursos humanos y económicos en pro del desarrollo educativo, especialmente en la educación superior, con profesionales capacitados en áreas donde contamos con docentes capacitados y a su vez nosotros recíprocamente llenamos los vacíos educativos con docentes capacitados profesionalmente en las áreas donde se detectan falencias a fortalecer. Es como un intercambio de conocimiento a nivel de docencia profesional. Artículo crítico. Convenios multilaterales. Dirección de Asuntos Culturales. Este organismo trabaja apoyando lo que es la cultura, educación y deporte como entidad de control, y su labor es hacer veeduría del cumplimiento de los convenios adquiridos por Colombia con otros países en materia de educación, cultura y deporte, haciendo un seguimiento que generalmente no es muy eficaz. En teoría funciona, pero en la práctica, por mala intención de los funcionarios públicos, no. Los convenios multilaterales han marcado muchos beneficios para Colombia en materia de cooperación en los ámbitos de educación, deporte y cultura, aunque este tipo de convenios están dirigidos más a lo que se refiere a la certificación de estudios realizados en los países donde se tiene este tipo de convenios. Esto ha llegado al común de la población, pero también se ha visto manchada por la mala intención de los empleados gubernamentales. Esto nos conlleva a pensar que esta mala identidad cultural es el producto de una no muy buena educación, lo cual no generan valores éticos propios para desempeñar cargos públicos y saber corresponder a la responsabilidad que implica ejercer un puesto de este tipo. Mi propuesta está en buscar mecanismos de elección de este personal para desempeñar estos cargos, por medio de pruebas psicológicas, de actitud y conocimientos para estar en dichos puestos, y no como se hace en Colombia, a punta de influencias políticas, sin mirar las capacidades de estos individuos y sus valores éticos, lo cual carecen de toda moralidad.